¿Qué hay, amigas y amigos? En el video de hoy vamos a trabajar sobre una TBS RTR200. Antes que nada, los invitamos a que se suscriban al canal y nos regalen un like. Esto nos ayuda mucho al canal para poder seguir haciendo videos que les puedan servir. En este video trabajaremos sobre una TBS RTR200 2017. Tenemos un problema con la corriente que le llega hacia el tablero. Como podemos ver, se prende y se apaga. Entonces esto nos indica que hay un falso contacto en uno de los cables que van del arnés hacia el tablero digital. Entonces vamos a empezar. Como ya detectamos manualmente la falla, tenemos que abrir el arnés. Para eso vamos a quitar la cinta negra que envuelve el cableado. Dentro de este cableado también lleva un protector de plástico para que no le vayan a meter el cuchillo y lo vayan a romper. Lo que queremos hacer es quitar la cinta eléctrica negra y de ahí vamos a quitar el tubito de plástico que te protege los demás cables. Entonces nada más ahí con cuidado a la hora que estamos trabajándole, no metan muy de lleno la navaja y quitar toda la cinta que se pueda. Y aquí abriéndolo pues detectamos la falla, que es el cable rojo que está machucado. Estos cables se tienden a machucar, es una falla muy común en arneses que vienen un poquito cortos. En muchas unidades las hemos visto, no solo en este modelo precisamente. Entonces con el movimiento y el paso del tiempo también se empiezan a endurecer y es donde empiezan a generar la falla de que se trozan. Aquí ligeramente tenía contacto, entonces se prendía y se apagaba el tablero. Entonces es más fácil identificar la falla. Si estuviera trozado completamente hubiera estado más difícil detectarlo y tendríamos que haber abierto todo el arnés. Pero como a la hora que girabas el manubrio te das cuenta que se cortaba la corriente, entonces ya habíamos visto que era ahí en cortito. Vamos a pelar el cable. Si tienen unas pinzas eléctricas las pueden utilizar. Aquí no tenemos mucho espacio, entonces van a tener que utilizar unas pinzas más pequeñitas o de plano también utilizar un cúter y nada más cortar el cable para tener cableado, para poder hacer ¿cómo se llama? El empatado del cable. Entonces hay nada más trabajar con el filo de la navaja y nada más tener cuidado que no se vayan a cortar también y no vayan a cortar el cable de más, porque al final de cuentas no tienes mucho cable. Y vamos a utilizar también un pedazo de cable externo al arnés, ya sea que tengan ustedes cable nuevo o que lo tengan de algún otro arnés por ahí. Y vamos a hacer un empate. El empate hay muchas maneras de empatarlo, nosotros lo hacemos como que lo más sencillo, ¿no? Hay que utilizar termocontráctiles o tubos termocontractores para que quede bien sellado el cable. Como es el cable de positivo, entonces no queremos que se nos vaya a cruzar con una tierra después. Nada más dejarlo bien finito lo más que se pueda. Y de ahí vamos a utilizar un encendedor o un cerillo. Y lo vamos a calentar para que se contraiga. Aquí nada más cuidado de no meterle tan directo no vayan a quemar otro cable. Nada más unos cuantos segundos que pase el encendedor y lo pueden ayudar con las manos a presionar un poquito más para que quede más sellado. Y esa es la función del termocontráctil. Vamos a hacer lo mismo del otro lado del cableado. Vamos a cortar un pedacito del tubo termocontráctil. Y es importante que sepan qué tanto utilizar para que no gasten producto de más, vaya. Doblamos y metemos el tubo. Ahí lo empujamos bien. Hay veces que se dificulta, entonces hay que saber hacia qué punta ponerlo. Regularmente lo pones en contra de cómo va entrando el tubito, para que se vaya como agua, dirían.
Lo empujamos y aquí otra vez utilizamos el encendedor. Recuerden procurar no meterlo tan directo a los otros cables para no quemarlos. Y ahí nada más, conforme se va contrayendo, ya nada más. Y hacemos la prueba. Encendemos, giramos. Entonces ya no se nos está apagando, de que quedó ahí bien el contacto. Entonces de aquí ya nada más es volver a encintar. Primero hay que poner el tubo protector. Volvemos a encintar. Y y volvemos a hacer la prueba de encendido y apagado. Pero por lo pronto ya ahí prácticamente arreglamos la falla. Si ven este tubo, sí está un poquito difícil de meterlo, entonces ahí nada más hacerlo con cuidado. Encintarlo, pues lo van a tener que, como la cinta no puede girar alrededor de toda la manguera por la falta de espacio que tiene, entonces tenemos que hacer varios pliegues de cinta. O pueden cortar un pedazo largo y nada más estarlo girando, girando, girando hasta que quede bien sellado. Pero ya con esto nos aseguramos de que quede sellado y así no le puede entrar agua, y al igual pues le da más protección también al arnés. Ya por último ponen tanque y pues terminan de armar la motocicleta. Y vuelven a hacer la prueba de que el arnés no vaya a pegar con el tanque. Y eso ya es prácticamente todo. Una manera fácil de resolver este detallito en esta moto.